vamos, como dice. Salvemos Puerto Rico. Ahora es que vamos. Ahí está. Ahí, como dice mi amigo Cristo, por la mano. Eso. Por la mano es que. José Luis Roy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amada familia. Juan Carlos Fernández, Dios te guarde. Qué bueno estar aquí nuevamente. Salvemos Puerto Rico toma relevancia hoy. Ayer fue el descubrimiento de Puerto Rico. Y me he reído en el estacionamiento escuchando a Narso. ¿Quién no se ríe? ¿Verdad? Escuchando a Narso. Y con esa pareja perfecta que son esas raíces boricuas, ¿verdad? Ajá. De nuestra cultura. Y también escuchaste esta semana el segmento de Fe y Cultura o Cultura y Fe. Correcto, sí, esta semana. Espectacular. Sí. Me encanta cómo Cultura y Fe. Oye, cómo se pueden unir y no pelear. Sí. ¿Verdad? Somos parte de este proceso, somos puertorriqueños, somos de aquí. Realmente, para mí haber aprendido el detalle de San Sebastián, que fue un mártir. Exacto. Cuando le exigieron renunciar a su fe, dijo que no. Y son cosas que uno valora. Ajá. Y yo, ¿sabes que aquí yo leo mucho de vez en cuando, antes de entrar en el tema, y buenos días a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas que todavía está en todos lados. Más pegado que un chicle, ¿verdad? Por donde quiera, la puede ver, no hay excusa para no vernos. Así Ajá. que estamos aquí. Liberty, Facebook, YouTube, es espectacular. De cómo yo veo muchos videitos de vez en cuando de estas curiosidades que tiene Puerto Rico. Es tan impresionante ver. Dice, wow, ese es boricua. Y eso nació aquí. Qué bueno, somos una isla bendecida y nunca deje de hablar bendición sobre esta tierra. Sí. Esa es nuestra responsabilidad, hablar bendición sobre nuestra isla querida. Bueno, hoy quiero, como preámbulo a nuestra semana de Acción de Gracias, escuché a Cristi también esta mañana, espectacular, y por poquito le escribo, Cristi, no te vayas para hacer la parte 2. Para hacer la parte 2, porque el tema de esta mañana es un corazón agradecido. Y qué bueno vivir con un corazón agradecido. Me gustaría utilizar esta porción escritural, porque es tan hermoso ver cómo las palabras tienen un efecto en la vida de las personas. Dice Proverbios 16:24, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Wow. Bello. ¿Tú te imaginas todos los días un primera plana? Puerto Rico es una isla bendecida. Puerto Rico tiene la gente que más trabajadora es. La familia en Puerto Rico está luchando por lo que ama. Todos los días en primera plana. Ajá. Esas palabras amables endulzan la vida. Mira, hay gente que hay que echarle azúcar por encima, ¿sabes? Sí. Porque están tan inmersos en lenguaje de depresión, de problemas, de que esto se acaba, de que no hay fin, o que no hay solución. Palabras amables endulzan la vida, pero me encanta también lo próximo. Dan salud al cuerpo. Wow. Cuando yo recibo demasiada información negativa, sea porque la estoy viendo, escuchando, hablando con alguien, como sea, de cualquier modo, todo el tiempo la noticia negativa, el cuerpo se enferma. Eso es así. Entonces dan salud al cuerpo. Por eso cuando venimos aquí, cuando hablamos y compartimos, tratamos de poner nuestro tema de lo positivo, más allá del positivismo humanístico, del pensamiento humanista. Exacto. Sino de hablar bien, de buscar como las palabras de Fernández, de Juan Carlos, de este servidor, de la gente en el público. Mire, hable bien, porque eso trae salud al cuerpo. Es triste cuando hay noticias tan positivas. Por ejemplo, y no estoy defendiendo a nadie, pero voy a hacer un ejemplo hipotético que es bastante real en realidad. Asignan fondos para educación, tal cosa. Eso es para robarse los chavos. Ahí viene, alguien va a guisar con eso. El primo de aquel, lo más seguro es, Dios mío, pero ¿por qué hay que buscar lo negativo rápido? En vez de hablar palabras amables que dan salud al cuerpo. ¿Verdad? Y mediante ese tema, un corazón agradecido es intencional. Intencional. Yo soy testigo de las palabras amables que han traído salud a mi cuerpo. Tanto de mi esposa, que celebramos 25 años la semana, este miércoles ahora, nos sentamos a cenar el miércoles por la noche y hablamos sobre esto. ¿Qué es lo más que te ha gustado de estos 25 años? Fíjate que la pregunta puede haber sido, ¿qué es lo más que te ha gustado de estos 25 años? ¿Y qué es lo más que no te ha gustado de estos 25 años? No, olvídate de eso ahora. Hay tantas cosas buenas que hablar de 25 años que nos sentamos en la mesa del restaurante y dialogamos y hablamos. Y yo le dije, a mí tu pasión por Cristo me ministra tanto. Cómo tú amas y cuidas a nuestras hijas, que
¿Qué tú no haces por Paul y Emeline? Entonces, eso toma más relevancia y sana el cuerpo. Eso es así. Yo comí hasta sin hambre. ¿Entiendes? Era que ya yo estoy harto, ya yo estoy lleno. Y lo disfrutaste. Y lo disfruté como quiera. Porque de verdad que cuando uno escucha esas palabras, su vida se endulza, claro, pero también se sana. Entonces, yo quisiera preguntar, tal vez, me gustaría abrir la línea un momentito para ese corazón agradecido. Juan y Fernán, yo sé que ustedes son hombres transparentes, honestos. ¿Cuál ha sido el mayor temor o temores que han enfrentado en este año? Los temores más grandes. ¿Él o los temores? Este año. Este año de tan retante que ha sido. Que luego del lockdown se extendiera más de lo que se extendió la apertura. Ajá. Poco a poco. Muy bien. El ánimo era de no abrir. De no abrir. Y eso tiene sus consecuencias empresarialmente hablando, claro, todo lo que implica. Y implicaba entonces un posible despido de un montón de la gente que trabaja aquí. Oye, eso no es fácil. El impacto económico fue grande. Eso no es fácil. Ese fue el momento más difícil, pero esperamos y Dios siempre saca la cara. Y me consta. Sí. Que estuve aquí con ese tiempo, cuando empezó y tu cara de preocupación, como que qué iba a pasar con la gente, ¿qué hacemos? Tuve que ponerle un hall aquí a aquel, tuve que ponerle un hall al otro, en lo que esto se abre otra vez. No es fácil. Y cuando uno ama a la gente y no lo ve como un mero empleado, pues uno se afecta. Sí. Yo también tuve negocio y despedir a un empleado por las razones que sean. Y eso pasó en María, pero este año no despedí a nadie. Este año todo el mundo estuvo en la nómina, no hubo despido. Qué bien. Ni reducción de horas. Wow. Fue a pulso. Escuche, Luis, escucha esto. Sí. Fernán, mi amigo Fernán. ¿No? La economía y la distancia de los seres que más tú amas. Ay, sí. Sí. Esa línea a mí me gusta porque también esa yo he sufrido bastante. Ese ha sido uno de mis grandes temores. Sí. Yo tengo a mi papá en un home. No puedes venir a verlo. Wow. Qué fuerte. Ya, eso es agua fría por encima. Imagínate. No es que ni 6 pies ni nada, es que no puedes venir, punto. Exacto. Y uno acá, ¿y si se muere, papi? Ajá. Wow. ¿Y si le pasa algo? Ajá. Y si va al hospital, no puedo ir al hospital. Demasiado fuerte. Eso es demasiado fuerte y preocupante. Son seres que uno ama. Y ese fue uno de mis grandes temores durante este proceso que aún continúa. Todavía, ahora podemos ir, pero estoy adentro, él se suma al balcón y uno acá afuera. Wow. Ahora cumple años, con el favor de Dios, ahora el 27 de noviembre va a cumplir sus 83 añitos. Se va a celebrar diferente, pero se va a celebrar. ¿Verdad? Porque hay que reconocerlo como quiera. Pero la gratitud es un estilo de vida. A la medida que yo tengo un corazón agradecido, yo siempre voy a buscar mantener ese estilo de vida. Y un corazón agradecido busca la manera de ser agradecido. Fíjate qué interesante, y lo voy a mencionar ya mismito, es buscar la manera. Sí. Porque todos los días va a haber lo que boicotea el agradecimiento. Exacto. Todos los días. No hay duda alguna que una noticia, una primera plana, un comentario, hay gente en nuestro alrededor, en nuestro círculo de vida, de influencia, que su agenda es amargarte la vida. ¿Sabes? Si tienes un talento. Oh, oye, mi hermano, ¿dónde tú aprendiste eso? Que hace tan bien. Te lo critican todo, te enjuician en todo. Sí. Pero... ¿Sabes que yo aprendí con mi amigo José Vega, Remy, nuestro amigo? Dice, nunca permita que alguien te critique por lo que no hiciste. Si te van a criticar, que te critiquen por lo que hiciste. Exacto. Pero no por lo que no hiciste. Porque si hubiese hecho tal cosa, sí, pero hice esta. Te faltó esto y esto y esto, pero hice esto y esto y esto. Exacto. ¿Ves? Si te van a criticar, que te critiquen por lo que hiciste. Porque en última, hiciste algo. Correcto. Da gracias. ¿Qué es la gratitud entonces? La gratitud es el sentimiento que se experimenta cuando una persona estima el favor recibido. Fíjese que eso es hasta educación básica. El niño se le enseña a dar gracias. Porque por naturaleza, y es un aspecto ya teológico, ¿no? Si no, leemos Romanos otro día. Nuestra naturaleza pecaminosa es decir, no gracias. O sea, no fluye el agradecimiento. Y nuestros padres desde pequeños, cuando usted recibe algo, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Y cuando el niño no dice gracias, el papá y yo estamos colorados de la vergüenza, como que, Dios mío. Todas las veces que te lo he dicho. Todas las veces que te he dicho, porque se ve uno reflejado y la gente puede decir, Dios mío, qué mal educado. No es que sea mal educado, es que la naturaleza de ese niño es, no gracias. Una vez yo le dije a mi mamá, y estoy aquí hoy abriendo tanto mi corazón en la historia de la familia,
Mi mamá, que me estuvo regañando como hasta los 23 años más o menos. Regañando y no regañando. Ella tiene un brazo que no falla, ¿sabes? Yo fui pelotero no por papi, fue por mami, ¿sabes? Cuando uno está cogiendo como que vuelo, ¿verdad? Esos 17, 18 años, ¿verdad? La expresión, tú eres un mal criado. Ajá. ¿Has escuchado eso? Sí, muchas Tú eres un veces. mal criado. El mal Malcriado, porque malcriado no. Malcriado. 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 Sí. Ya Es peor cuando- todavía. Sí, es peor. Sí, porque a la A la O. Entonces, cuando uno está cogiendo vuelo ya con 16, 17 años, tú eres un malcriado. Y yo, bueno, si soy un malcriado es por culpa tuya, porque yo no me crié solo. Chacho, ¿para qué era aquello? Ahí empezaban los objetos voladores no identificados. Mira cómo tú te atreves a decirme tal cosa. Yo, bueno, yo no me crié solo. Pero es que no somos agradecidos, más bien con ese estilo. Así que agradecimiento es responder a ese favor recibido. La gratitud nos convierte en personas más compasivas y bondadosas. Cuando yo soy agradecido, Totalmente. uno crea empatía. Sí, Dice, esto yo no me lo merezco. automáticamente. Automáticamente. ¿Y por qué tú hiciste tal cosa? Wow. Me crea más compasivo y bondadoso. Un corazón agradecido no olvida ninguno de los beneficios. Esto es el Salmo. No olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te sanó. Ajá. La gratitud hace que nuestras memorias se mantenga refrescante todo el tiempo. La gratitud nos permite reconocer el amor, la bondad y los favores que vienen de la mano de Dios. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido en esta pandemia? Yo tengo dos opciones. Me enfoco en la tristeza, la tragedia que es perder casi 1,000 personas por el COVID, lo cual lo es. Y toda persona que haya perdido un ser querido, esto no es fácil, hermano, no es fácil. Pero nos permite también, por medio de reconocer la bondad y los favores de Dios. Así es. Hace una semana atrás perdí un gran amigo, el pastor Dani Bonilla. Has tenido la oportunidad de conocerlo. Dani Bonilla, de Isabela, Puerto Rico, un gran hombre de Dios, impactó el mundo entero. Murió no de COVID, murió porque era la voluntad de Dios. En 5 días. En 5 días. Día 1 diagnosticado, al 5.º día murió. Wow. De repente, por el virus del COVID. Y Dani dejó un legado tan grande que una de sus frases célebres para mí es que él dijo, la Biblia no es un libro que tú lees, la Biblia te lee a ti. Wow. Wow. Cuando uno puede reconocer la bondad de Dios por la gratitud, yo gracias a Dios por la vida de Dani, porque me enseñó a que cuando yo me acerco al texto bíblico, ese soy yo. Porque a veces estamos en la predicación y damos un codazo a alguien, mira, eso es para ti, no, eso es para ti, eso es para ti también. Exacto. Eso es para ti también. Una persona agradecida siempre está satisfecha porque ha aprendido a vivir con alegría en cualquier circunstancia. La semana pasada estuve aquí con mi esposa testificando, lo cual fue un boom de mensaje hacia ella y de agradecimiento, pero ve la respuesta de la iglesia, decir, yo no sabía la gravedad del asunto. Wow. Me escribió una persona esta semana, me dijo, a pesar de la gravedad del asunto que me enteré por Nueva Vida cuando testificaron juntos, siempre se mantuvo en su rol de pastor. Gracias. Ves que en cualquier circunstancia, no estoy diciendo que tuve mi momento de tristeza, aún aquí en la emisora los tuve también, de quebrantamiento, pero he aprendido. Normalmente una persona agradecida ha enfrentado dificultades que le permiten ver la vida desde otra óptica. La gratitud te aumenta la visión. Sí. Uno dice, wow, yo pensaba que era así, pero mira mediante la gratitud cómo yo veo las cosas. Yo quiero terminar con unos consejos que nos ayudan a ser agradecidos. Número 1, preste atención a las cosas que le ocurren. Me encanta cuando la Biblia dice, mira las aves del campo. Mira las flores del campo. Sí. Esa expresión o esa palabra mira Ajá. es un detente de la vida. Claro. A veces estamos tan afanados que ni miramos. Mira. Y esa expresión mirar implica como que detente y mira a tu alrededor y da gracias. Baja el ritmo. Bájale 2 al asunto. Porque cuando estamos prestando atención a las cosas que nos ocurren, somos más agradecidos. Número 2, encuentre razones para ser agradecido.
Fíjate la expresión, encuentre razones para ser agradecido. Yo le pregunto, ¿alguna vez se le ha perdido algo que usted sabe dónde está? Pero está tan regado el sitio que no lo encontramos. Sí. Yo sé que está aquí. Sí. Yo sé que está en el closet, porque los zapatos están en el closet, pero como tengo 35 zapatos, un par de zapatos, no encuentro. Esta semana estaba haciendo el ejercicio de limpiar mi closet. Mi hermano, eso es un ejercicio. Entonces uno se, rayo, esta camisa ya no me sirve, esta camisa esto, esta camisa lo otro. Y uno tiene que rebuscar para agradecer. Mire, recoja el cuarto de su vida. Y yo sé que detrás de ese reguero hay razones para ser agradecido. Encuentre las razones. Sea intencional buscando las razones. Elabore una lista este año, antes que se acabe el año. Más que de las cosas que quiere para el 2021, de la gratitud del 2020. Exacto. Si usted está enfocado en pedir por lo que viene y no es agradecido por lo que tiene, entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el enfoque? Sea agradecido. Vea oportunidades en lugar de obstáculos. La persona agradecida siempre ve oportunidades. Bueno, esto no salió como yo esperaba, pero gracias a Dios que intenté. Intentar es un éxito. Es un gran logro. Yo esperaba que este proyecto saliera de esta manera. Funcionó, no tuvo el resultado que tenía, pero di 3 pasos de avance. No vea obstáculos. La persona agradecida no ve obstáculos, ve oportunidades. Y cuarto, reconozca las virtudes de los demás sobre sus errores o faltas. Eso es interesante. Reconocer las virtudes de los demás sobre sus errores y sus faltas. Cuando yo veo la vida de personas que Dios me ha dado la oportunidad de influenciar, siempre trato de hacer ejercicio intencional, porque esto no es fácil. Antes de una crítica, el elogio. Es como la iglesia, el mensaje de la iglesia en Apocalipsis. Sí. Yo reconozco tu labor. Exacto. Reconozco que confronta a los profetas. Reconozco que estás haciendo una labor espectacular, pero has abandonado el primer amor. Pero reconozca primero lo que son las virtudes. Una persona agradecida sabe que cuando reconoce virtudes en los demás, es porque también él tiene sus errores. Sí. Yo sé también la pata que yo cojeo. Yo también tengo cosas de lesión de peso, ¿verdad? Y cosas que no me siento muy orgulloso tampoco de eso. Y cosas que Dios está trabajando con mi vida. Aún 12 años después del pastorado y lo que me faltan. Así es. Y lo que me faltan. Pero aprenda a reconocer las virtudes antes de. Concluyo con esto. La gratitud silencia la queja. Sea agradecido. La gratitud va a silenciar tu queja. La gratitud siempre trae paz al corazón y la gratitud nos ensancha la capacidad de amar. Nos ensancha la capacidad de amar. Viva con un corazón agradecido. Yo sé que este año ha sido fácil. Para otros más duro, para algunos tal vez un poquito menos difícil, pero ha sido duro. Pero cuando nos detenemos y miramos, hacemos una lista de las cosas, yo puedo ver la mano de Dios en el asunto y el cuidado de Dios en medio de nuestra familia. Por eso tengo un corazón agradecido. Hay una canción maravillosa, clásica, yo creo que lleva como 10 años más, mínimo por ahí. Marcos Witt, Sí. para darte las gracias. Fíjate que la intención de la canción es para darte. No es tanto por, es porque tú eres. Y yo te pido que te detengas donde estás, sea con tu familia, sea en tu lugar de trabajo. Tal vez tómate un minuto en tu lugar de trabajo, en tu cubículo, y levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por el trabajo que tienes. El mejor trabajo que tú tienes hoy es el que tienes. Es el mejor, porque es el que tienes. El mejor esposo que tú tienes hoy es el que tiene, porque es el que está a tu lado. Tu mejor esposa, tus mejores hijos, tu mejor iglesia, tu mejor país, tu mejor barrio, vecindario. Es el que tienes. Sé agradecido para darle las gracias al Señor. Salvemos Puerto Rico. Qué tremenda reflexión y palabra esta mañana. Damos gracias al Señor. Y la gente que quiera congregarse este domingo, ¿hay estamos- presencial? Estamos presencial, estamos con un buen problema. Son buenos problemas.